ocurre con la idea de la distancia. De la distancia de la voz, en este caso, de la escucha de la voz. De la distancia que se genera entre la voz y a veces la imagen y también el espectador. Sí, pero hay distintos tipos de distancia aquí, ¿no? Porque en realidad la voz en off nunca tiene distancia, ¿no? Siempre la ponen al mismo nivel, ¿no? Se construyen planos sonoros con respecto al sonido de la imagen, lejano, cercano, etcétera, pero en cambio la voz en off aparece siempre en un mismo nivel, Sí. como si fijase un punto de arranque. Y de todos modos, ¿por qué siempre estamos pensando en la distancia como... ¿Qué nos lleva a pensar en la distancia? En realidad por la separación, porque vivimos separados, ¿no? O decimos que vivimos separados, o porque vivimos en la dualidad y entonces tenemos que buscar la no dualidad que no somos, que somos uno. Entonces la dualidad implica distancia, entonces... No, es que, claro, estamos todo el rato hablando de distancia, no entiendo por qué hablamos de distancia. Y no planteamos la cercanía en vez de hablar de distancia. Ya, eso está bien pensado, ¿no? Porque en realidad, claro, si te planteas la distancia con respecto a algo, también puede ser la cercanía, puesto que podrías estar más lejos que eso. No sé exactamente de dónde surge ese concepto de distancia. No podría surgir de otros muchos ámbitos, pero quizá era la distancia que establecía Brecht con respecto a la obra, ¿no? El espectador se mantuviera a una cierta distancia y que esa distancia significaba la comprensión. Ahí quizás tiene que ver con el racionalismo, el hecho de distanciarte de las cosas implica poderlas comprender. Si te juntas con ella, estás ya metido en el... Y además me hace mucha gracia este concepto porque para distanciarte has tenido que estar muy metido. Sí, en realidad es una operación, digamos, artificial. Completamente. Has tenido que estar completamente sometido, metido, involucrado para distanciarte y te crees que estás distanciado cuando aún estás más metido. Aquí podríamos entonces ir a ese núcleo central que sería la ilustración, que sería un proceso de distanciamiento constantemente con respecto a la realidad. Sí. Es decir, vivir en medio de la realidad no te da las dimensiones necesarias para comprenderlas, entonces tienes que establecer esta distancia. Poco a poco te vas distanciando. Por eso luego hay toda una serie de filósofos, Heidegger, Tilly, etcétera, que proponen todo lo contrario, es decir, esta vivencia otra vez en el interior del ser, etcétera, esta dicotomía. Bueno, se nos ha quedado esta idea de que distanciarse significa comprender. Entonces, ¿por qué no hablamos de la cercanía? ¿Por qué no planteamos hablar de la cercanía? Bueno, porque la distancia es una operación que está bien establecida para qué sirve y en cambio no entendemos para qué sirve la cercanía. Porque la alternativa de distancia sería la inmersión. Que es donde estamos. Sí, exactamente. O sea, ahora con las nuevas imágenes esféricas, etcétera, estaríamos en esa vuelta. Sería sumergirte dentro, no ver las imágenes a distancia, sino sumergirte en ellas. ¿Dónde meter la cercanía aquí? ¿Entiendes? La cercanía es un concepto muy ambiguo en este sentido, porque distancia te dice claramente la operación que quieres establecer. La inmersión también, pero la cercanía sería como una media tinta. Ya. ¿Qué haces? Desde la distancia te acercas un poco. ¿Para qué? Si la alternativa sería estar dentro, ¿no? Pues entonces, pero podría teorizarse, ¿eh? Es decir, esta cuestión de la cercanía se podría teorizar. Lo que ocurre es que no tiene fuerza conceptual precisamente porque los otros dos polos son realmente muy poderosos. Distanciarte, que significa comprensión, razonamiento, raciocinio, etc. Sumergirte es, convertirte en aquello que quieres conocer, ¿no? Vivirlo de alguna manera. La cercanía engloba todo en realidad. Sí, no engloba todo, yo creo que se queda, a ver, también estamos hablando de metáforas aquí, ¿no? Sí. También es verdad que en inglés to approach something es intentarlo comprender también, en este sentido. Hay una distancia, entonces después hay una aproximación a algo.
Quiero decir, la idea, o lo que quería decirte era que siempre se habla de distancia y no del acercamiento, porque el punto de distancia es para comprender, pero te acercas al mismo tiempo que te distancias. Es como intentar dar un poco la vuelta a ideas que incluso estas nos llevan nos cosifican y nos llevan a lugares que no nos permiten en relación a la voz y al documental. Sí, vamos por ahí, ¿eh? Que a veces son ideas tan pesantes, mochilas tan cargantes que llevamos todos, por nuestra historia, o la historia, que no nos dejan distanciarnos de ellas para crear una nueva... Claro, pues fíjate, entonces resulta que en este sentido acercarse a algo es haber tomado distancia, y entonces a partir de esa distancia tentativamente irte acercando a las cosas, pero nunca realmente convertirte en ellas. Esta es la cuestión. Ya. Pues forma parte de esta, digamos, de esta cuestión pedagógica de la ilustración, ¿no? Tú eres diferente, el objeto es una cosa, el sujeto es otra. Entonces el sujeto, desde esta distancia que ya está establecida, que es claramente epistemológica, entonces a partir de aquí procedes a acercarte, pero siempre intentando no quemarte, digamos, no acabar de tocar el fuego. Entonces esta cercanía es una cuestión dialéctica con respecto a la distancia. Primero tiene que haber habido la distancia, o la distancia ya está establecida como algo... Pero bueno, esto volvemos otra vez también a Aristóteles y la cuestión del teatro griego. Es decir, la distancia establecida con respecto al espectador. El espectador está en las gradas, ahí abajo está la ficción, y luego a partir de aquí hay un acercamiento, que es la identificación. Que es un acercamiento, no es meterte dentro del escenario, no es un happening, no es vivir aquello que se está viviendo con tu cuerpo, sino aproximarte. Entonces la aproximación es un resorte. Es más interesante la aproximación, el concepto de aproximación. Sí, pero tiene que venir después de la distancia. Después de establecer la distancia es algo ya claramente ontológico de alguna forma, ¿no? Es decir, se acaba convirtiendo en algo que, como sigue diciendo, la realidad es así. Entonces a partir de ahí las operaciones de acercamiento, bueno, pueden tener toda una dramaturgia en este sentido, ¿no? Toda la dramaturgia funciona en este terreno vago que es el que ha establecido la distancia. Pero ¿no crees que esta realidad ontológica de la que hablas, que es la distancia como concepto, lo hemos creado justamente para... Bueno, como un juego metafórico para sobrevivir, porque en realidad no hay distancia. Sí, un juego metafórico, pero que se acaba convirtiendo en ontología. Es decir, siempre sale como un juego metafórico, pero después resulta que es una manera de posicionarse en el mundo, con respecto al mundo y a los objetos de ese mundo y al otro. Pues siempre hay esa distancia, por lo tanto, eso ya deja de ser metafórico, ¿no? Convertirse en algo que es la estructura de la realidad. Entonces, a partir de ahí hay aproximaciones. Entonces, claro, las aproximaciones en realidad son más interesantes que la distancia, porque la distancia ya está establecida, ya no hay que teorizarla. Pero en cambio todos los juegos de aproximación son todos los juegos, pues eso, de la teoría literaria, dramatúrgica, del mismo cine. Es todo hasta que llegamos a este punto en el que resulta que ideamos imágenes en las que entras. Entonces, si hablamos de la voz en off y del documental, podríamos hablar de proximidad entre la voz y la imagen. Pero en realidad no es una proximidad, sino que es un conjunto. Sí. Bueno, es al unísono, digamos. Sí. Claro, aquí la cuestión de distancia y de aproximación, claro, depende mucho de qué posición tiene la voz en off. Por eso decía yo antes que parecía, primero, que la voz en off nunca tenía espacio, sale siempre de un lugar en este sentido, ¿no? Y por lo tanto no se vincula con un espacio determinado. Me recuerdo yo una voz en off que sería muy interesante, por otro lado, que estuviera ubicada en el espacio, como que la oyeras como si deambulara, ¿no? Es decir, ahora la oyes cerca porque está cerca del micrófono, y ahora está hablando, se aleja hacia el fondo, la oís lejos. Eso sería un concepto interesante de desarrollar, de ver qué pasa con la imagen en este sentido, pero no es así. Entonces,
a partir de este punto, la proximidad de la voz en off, ¿qué quiere decir? Con proximidad conceptual, es decir, las ideas que la voz en off con respecto a la imagen, el tono de la voz en off. La proximidad está en tanto que se conjuga, en tanto que se une. El creador piensa y une esas dos, la imagen en concreto y las palabras y las voces. Sí, bueno, pero eso, vale, eso yo creo que ya está, es consustancial. Sí. Imágenes y palabras van conjuntas y por lo tanto establecen una fenomenología que es eso, una globalidad, ¿no? Ahora, a partir de aquí, esas diferentes posiciones de la voz en off, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista tonal, etc., se pueden establecer a través de proximidades o no, o distancias. Algo puede haber ahí, no lo sé, porque había que ir examinando ahora distintas voces en off y a ver cómo se ha jugado eso. Proximidades de espacio, por ejemplo, ¿no? O distancias de espacio, o de tiempos. De tiempos, de espacio ya te digo que es más problemático porque no sabemos dónde está la voz en off. Entonces, a menos que la hayan personificado de alguna manera, si es un voz en off de unas cartas, por ejemplo, y alguien empieza a escribir una carta y está hablando, pero si es como Marker, que habla de las cartas que recibió, pero no sabes dónde están ni por qué no las ha recibido ni nada, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, de esta globalidad, dentro de esta globalidad, establecer los procesos de aproximación o alejamiento. ¿Pero por dónde? Sí, lo único que se me ocurre es, o bien por el tono, o bien por el propio concepto, de qué manera se está refiriendo muy directamente a lo que pasa, o se está refiriendo a otras cosas. De qué manera el tono es un tono más, digamos, más emocional por aquello, o es más frío, no sé, esta serie de cuestiones. Y alguna otra más quizá podría salir, pero no sé. O sea, que en realidad sería por la percepción que tenemos de esa voz, ¿no? Sí. Como espectador. Claro, es que aquí hay una cuestión que a mí, que yo he intentado ya teorizarla, pero nunca acaba de quedar clara, ¿no? Es decir, esta idea de qué es lo que manda, y la voz o manda la imagen, ¿no? No manda nada, de acuerdo, todo conjuntamente, pero quieras que no, establecemos una diferenciación. Cuando no vemos el cuerpo de la voz, digamos, automáticamente hacemos esta distinción, la voz por un lado, la imagen por el otro. Y nos es muy difícil ver qué significa todo eso conjuntamente. Estamos obsesionados con encarnar las cosas. Sí, entonces, por eso es difícil teorizarlo esto. Pero bueno, pues se puede hacer, ¿no? O sea que en realidad es una cuestión de carne, básicamente. Es una cuestión. Si consiguiéramos solventar esto y ver que el espacio, bueno, pero claro, es difícil de decir, que el espacio que se crea es el espacio de la imagen y que la voz está inmersa en ese espacio, pero habrá quien dirá todo lo contrario, esta es la cuestión, ¿no? Que la voz es la que crea un espacio, que puede ser un espacio casi vacío, como decía Peter Brook con respecto a la escena, ¿no? La escena teatral, un espacio vacío que el espectador va llenando con elementos. De todos modos, creerse que cuando vemos la boca y la voz ya está junto, ya nos relajamos, y creerse que no es mentira esa palabra con esa boca, porque podría no serlo. Podría no serlo, porque están las cuestiones de doblaje. Exacto. Cuántas veces no entonces, creernos que ahí está es una ilusión, como todo que es una ilusión, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que si la ilusión te la plantean para que, a ver, es decir, si te han planteado que esto es así, los trucos que puede haber detrás de esto son de otra categoría, me refiero, ¿no? Te puedes decir, vale, no sé, es como si una película de ciencia ficción, pues tú dices, creerte esta nave espacial y tal, sí, es verdad que hay toda una serie de trucajes y los puedes estudiar como se construye la imagen, pero en realidad si estás hablando de la historia, tanto te da, si lo han hecho de una manera, si lo han hecho de otra. Esto es lo que plantea, ¿no? Un poco aquí nos encontramos con lo mismo. Es
Es decir, si se trata de si ese recurso de hacer coincidir la voz con un cuerpo que no es de su voz no tiene nada que ver, es decir, simplemente es porque la voz de la persona que tenía que hablar no era buena y he puesto otra, eso no tiene ningún sentido. Es decir, no te dice nada con respecto a lo que se está enunciando. Ahora, si se ha hecho para algo, es decir, para que realmente tú encuentres significado en aquello, para que te des cuenta de la... Entonces sí, y ahora se me ocurría que había alguna película que lo trabajaba esto, ¿no? Las voces y cuerpos... Bueno, el cuerpo sin voces o voces con otros cuerpos. No, con una voz distinta, no sé. Singing in the Rain, pero... ¿Quién? Cantando bajo la lluvia. Ah, bueno, pero... sí. No, pero me refiero a algo quizá más experimental, ¿no? Ah. Hacer resaltar esta cuestión de la divergencia entre cuerpo y voz, pero no sé ahora. Pero bueno, es algo que se puede hacer. Me refiero que si se hace con este sentido, entonces vale la pena hablar de ello. Si se hace simplemente como una cuestión, digamos, técnica, pues bueno, no, claro. forma parte del funcionamiento, de cómo se construye determinada realidad, pero no desde el punto de vista de lo que se quiere decir en la película, ¿no? Ya. Hay la sensación de la voz como algo inestable. Y como buscarle un anclaje donde sea, por favor. Y buscarle todo el rato la boca, buscarle todo el rato la carne, buscarle todo el rato la significación. Y también la imagen no provoca esa inestabilidad. Es como que lo sonoro no te genera... Bueno, porque lo sonoro es como pasajero, es lo esencialmente pasajero, ¿no? Claro. Y la imagen no lo es, pero en cambio las imágenes de los ensayos fílmicos o incluso de las películas más experimentales tienen esta condición pasajera de la voz. Sí. Yo creo que están muy ligados a esta cuestión, pero claro, de todas maneras la imagen sigue estando allá y pesa mucho. Entonces, aunque tiene esa condición pasajera, da la impresión de que es algo más sólido. Entonces, como si aún habiendo autores como Allman que lo dice, o reivindicando el cuerpo del sonido como un lugar y como esta cosa de la fascinación y de la teóricos de establecer que todo es a partir de la imagen visible y el sonido secundario y el sonido trabajar a partir de ahí o trabajar como dar al sonido en este caso en concreto y a la voz por supuesto un lugar de trabajo y estudio que no se sea tan vulnerable. Es como que puedes pegar una patada a la imagen, como que no puedes pegarle. Está. Bueno, claro, porque da la impresión de que si tú pegas una patada a la imagen desaparece todo y la voz está en el vacío, entonces ¿qué? Claro, pero entonces en ese vacío es lo que genera distancia, porque consideramos que existe un vacío. Un poco lío, ¿eh? Sí. Está la película de Borg, que hemos hablado creo algunas veces, que es toda la pantalla en negro, toda la pantalla en blanco con la voz detrás, ¿no? Esto se podría ver qué es eso, ¿no? A ver, yo siempre he mantenido que el ensayo era una equivocación pensar, como decía Bazin, que era la voz la que establecía, digamos, la realidad de la película y que la imagen ilustraba esta voz, porque creía que Bazin estaba elucubrándolo a partir del ensayo escrito, en el sentido de que la escritura es la voz y que las imágenes van saliendo de la mente de quien la lee. Por tanto, me daba la impresión de que era necesario darle la vuelta, porque eso era como muy idealista, ¿no? Que era importante decir, no, si el montaje está en la imagen, entonces la voz de alguna manera está dialécticamente relacionada con esta imagen, así y tal. Bueno, pero quizá ha llegado el momento, ya una vez establecido esto, de darle la vuelta y volver otra vez a esta esencialidad de la voz. Podría ser productivo, ¿entiendes? No se trata de contradecirlo.